y también, hermanos, en la enseñanza de la palabra. Estas lecciones son poco mencionadas en los púlpitos, hermanos, en las conferencias, pero son ética cristiana, es mero por manera correcta de vivir en diferentes aspectos de nuestra vida. Entonces, ojalá que cada uno de nosotros estemos poniendo atención a lo que nos corresponde en nuestro ejercicio de servir a nuestro Dios. Se dice que una forma fácil, no es la mejor manera, pero una forma fácil de analizar el libro de Tito es, mirándolo desde corrigiendo lo deficiente, es que en el capítulo 1 hay que corregir lo deficiente en cuanto a el liderazgo. En el capítulo 2 hay que corregir lo deficiente en cuanto al hogar. Si ustedes ven, todo es doméstico, todo lo que se menciona ahí. En el capítulo 3, corregir lo deficiente en cuanto al respeto a las autoridades. Corregir lo deficiente en el liderazgo, en el hogar, en el respeto que tenemos a las autoridades. Porque aunque estamos hablando de los esclavos eran parte de la vida de la familia en donde ellos servían. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de corregir lo deficiente, hermanos, en cuanto a la organización de la iglesia. Si miramos, volvemos a repetir lo que hemos estado diciendo en cuanto a cómo describe uno de los poetas a los cretenses en el capítulo 1, versículo 12, y les dice que los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Así es la manera de vivir de ellos. Son deshonestos, son dados a los excesos, no tienen una conducta civilizada. Por eso les llaman malas bestias, no se comportan como personas civilizadas. Por eso es que les insisten que sean sobrios y que sean prudentes, porque no se conducen debidamente. No llenan las condiciones de alguien que puede desenvolverse en una sociedad. Bueno, si nos hiciéramos una fotografía mental de cómo sería esa ciudad, cómo sería esa ciudad si nos vemos, son bien deshonestos, siempre todo arreglan con una mentira y tienen que decir una mentira para cubrir otra mentira, para decir otra mentira, para cubrir con otra mentira, y son bien dados a los excesos y además no se portan bien. Como hermanos, sin embargo, cuando Pablo deja a Tito ahí en Creta, le dice que lo deja para que corrija lo deficiente y para algo más, para que establezcas ancianos en cada ciudad o obispos en cada ciudad, así como yo te ordené. Yo me preguntaría, si yo fuera Tito, diría, vaya trabajo que me han asignado. Wow. ¿Cuál es la materia prima que tengo para buscar los candidatos potenciales para ser ancianos? Si la iglesia siempre es influenciada de alguna manera por la sociedad en donde vive, la cultura siempre está golpeando las puertas, queriendo entrar a la iglesia, bombardea con sus ideas, sus costumbres, sus prácticas en la iglesia porque quiere que hacerlos de la manera. ¿Cómo Tito puede tener el carácter para trabajar con una congregación así y encontrar candidatos en la congregación para establecer ancianos? Pues si Pablo dijo, para esa causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos, es porque era posible. No importa la ciudad en donde vivas, la cultura en la que te encuentres, el siglo en el que estés, sea en el primer siglo en Creta o sea en el siglo XXI en Nuevo Laredo, siempre
debiera haber en cada congregación elementos de donde echar mano para establecer ancianos. Y eso, hermanos, eso es una tarea de ustedes, hermanos, y de mía en la congregación donde estamos. Porque resolvemos el problema fácil. No hay que cubrir los requisitos. Pero, ¿qué estamos haciendo al respecto? Esto debe ser parte del proyecto de un predicador, y lo vemos en Tito. Esto debe ser un plan de trabajo de la iglesia a mediano y largo plazo, pero un plan. Esto debe ser un plan individual mío y un trabajo de mi matrimonio con Chely y un trabajo familiar con mis hijos. Queremos servir a la iglesia más que yo solamente ir, reunirnos, escuchar y alguna vez dar una clase. Queremos servir a Dios preparándonos para ser líderes, que en este caso ancianos, que puedan servir en la congregación. Sea la ciudad donde sea, en la cultura en la que te encuentres, en el siglo en el que estés, Dios espera encontrar elementos. Dios espera tener elementos que puedan cubrir esa necesidad que la iglesia tiene. ¿Y sabe, hermano? Esta necesidad de la iglesia se atiende con los miembros de la misma iglesia. Usted puede contratar a un predicador de cualquier parte del mundo, pero usted no puede contratar a alguien que venga a ser anciano aquí. Tiene que salir de la misma congregación. Y en eso, varones, tenemos que trabajar. Hay si todas el perfil, vaya, para no mirarlo como requisito, pero el perfil de un candidato potencial para ancianos, si lo miramos tanto en Tito capítulo 1, verso 5 hasta el 9, o en el 1 Timoteo capítulo 3, versículo del 1 en adelante, si juntáramos todos, hermanos, los requisitos, cualidades o requisitos o perfil, características de aquel que puede ser potencialmente candidato para anciano, lo podríamos agrupar en unas cuatro renglones, hermanos. Y uno de ellos es lo que hemos estado hablando desde el viernes, el aspecto familiar. Uno de los trabajos en los que se tienen que ocupar nosotros, hermanos, para que podamos servir a la iglesia como ancianos, y si no, de todos modos, aunque nunca lleguemos a ser ancianos, debiera ser nuestra tarea, es el trabajo del hogar. Y ya hemos dicho que el obispo debe ser marido de una sola mujer. Y ya entendimos que esto involucra muchas cosas. Primero, que debe ser hombre. El marido debe ser hombre. Segundo, que debe estar casado, porque necesita una esposa. Necesita estar casado, el marido de una sola mujer. Tercero, que debe ser fiel. Cuarto, que sus hijos también deben ser fieles. Deben ser fieles. No unos cuantos, sino que no sean acusados de una actitud de disolución o rebeldía. Entonces, es un varón casado, fiel a su esposa, con hijos creyentes. Y eso ¿para qué sirve? Para ser anciano. Porque estamos eligiendo la persona que sabe cómo dirigir una congregación, porque ya lo aprendió, porque nos está mostrando que sabe cómo dirigir una familia, porque su esposa es cristiana, sus hijos también, y son fieles. Entonces sabe cómo crecer unos hijos fieles a Dios, sabe cómo desarrollar una familia que agrada a Dios. Y yo creo que ninguno en su sano juicio que esté casado, no por ser anciano, no para ser anciano, no creo que alguien no desee tener una familia con esas características. Puedo ser fiel como él es fiel a él, y que los hijos sean fieles a Dios, como ellos como matrimonio son fieles a Dios.
Porque el que no sabe, ahí está el punto en 1 Timoteo 3. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, entonces no podrá gobernar la casa de Dios. Ya se dice. Es imprescindible. Y empieza desde ahí. Vamos a verlo en el contexto de la familia. Y en esto, mis hermanas, por eso las ancianas tienen que ser como se les dice que sean en el capítulo 2, para que contribuyan a que el esposo no se le complique hacer esa función de liderazgo en el hogar. Por eso a los jóvenes se les dice cómo deben de ser, para que como hijos de Paco en este caso, o de Ramón, o de Manuel, o de Armando, de Chuy, de Homero, de quien sea, puedan ser, no pueden estorbar, no. Palabras esto va a ser un poco más muy fuerte. No puedan limitar a su padre para que pueda ser así. Entonces, todo se requiere. Ya este hermano nos enseñó que sabe dirigir su familia. Entonces puede dirigir la iglesia. Pero ese por un lado. Por el otro lado, también se necesita que sea alguien con conocimiento de la palabra de Dios, con conocimiento de la palabra, no neófito, dice en 1 Timoteo 3. Aquí dice en el versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los contrarios. ¿Cómo va a convencer? ¿Cómo los va a convencer? ¿Cómo los va a enseñar? Con una sana enseñanza. ¿Y cómo puede tener esa? Bueno, está la Biblia, pero debo aprenderla, debo conocerla. Y por eso Pablo dijo también que no un neófito, por los riesgos que dice Pablo a Timoteo puede tener también, que puede perder el piso. Bueno, pero aquí en este caso, conocedor de la palabra de Dios. No hay que, bueno, ahora, esto es una medida de relativo, ¿verdad? No sabemos, no podríamos medir qué tanto, pero sí debe conocerla. No podríamos, por ejemplo, alguien dijo, bueno, el anciano debe saber más que yo. Bueno, eso es alguien que predica, pero no necesariamente. La Biblia no dice que debe saber más que el predicador, dice que debe conocer la palabra. Y hermanos, esto en una forma relativa, porque tal vez nos comparáramos aquí, quién sabe más que quién. Bueno, pues unos saldríamos menos informados que otros, pero la Biblia no está diciendo eso. La Biblia está diciendo solamente que sepa la palabra de Dios, no que sepa más que todo. ¿Ok? Pero debe saberla para que pueda corregir, para que pueda convencer, para que pueda exhortar con sana enseñanza. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que sugiere esto? ¿Qué es lo que implica? Que debemos invertir tiempo en leer. Bueno, y no solamente leer, en estudiar la palabra de Dios. En estudiar la palabra de Dios. Pero una tercera cosa, hermanos, que podemos ver es que el carácter de este candidato potencial para ser, su carácter. La Biblia nos presenta que no debe ser soberbio, no debe ser iracundo, no debe ser deshonesto, no debe ser amante de lo bueno, justo, santo, dueño de sí mismo. Tiene carácter, y no carácter de aquí se escogió de, no carácter de eso. Carácter para mantenerse en todo momento haciendo lo que es correcto, aunque la persona con la que estoy hablando está haciendo delante de mí lo que es incorrecto, y portándose conmigo de la manera que es incorrecta. Yo no puedo ponerme a su costumbre. No debo. Soy dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. Y eso, hermano, ser dueño de sí mismo tiene mucho que podríamos decir. A veces el que termina peleando y gritando y golpeando y no es dueño de sí mismo. No, me llegó al punto.
pero tú tienes que ser dueño. Como dijo un hermano, tú puedes decirme lo que tú quieras, pero tú no puedes obligarme a que yo me enoje contigo. Eso lo decía Dios. Tú no puedes obligarme a que te conteste de la misma manera que tú me estás tratando. Eso lo decía Dios. Porque yo soy dueño. Necesitamos caracteres así. Necesitamos hermanos con un carácter así. ¿Cuántas cosas, hermanos, se pueden evitar en la iglesia con personas con ese carácter? ¿Cuánto podríamos, hermanos, arreglar? Dígame usted cuándo fue la última vez que usted arregló algo en su matrimonio, con sus hijos, en su casa, a gritos. Y que hayan llegado a buenos términos, que hayan quedado en buenos términos. No. Tiene que ser sobrio, prudente, dueño. Entonces, se observa a su familia, se observa su conocimiento de la palabra de Dios, se observa su carácter y su reputación. Ya ahorita el hermano usaba Proverbios 22:1, Eclesiastés capítulo 7, versículo 1. Es mejor un buen hombre, es mejor la fama que el oro, la plata, que el buen perfume, o es mejor con buena reputación y un buen perfume. Y reputación es lo que otros opinan. ¿Qué es lo que no solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia opinan? Y esto lo dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 3, necesito leer el texto ahí. 1 Timoteo capítulo 3, en el versículo 7, usa la palabra buen testimonio. También es necesario que tenga, note la palabra, es necesario, no es una opción. También es necesario, así empieza diciendo el versículo 2, pero es necesario esto. Pero también es necesario esto. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Buen testimonio, buena opinión de los de afuera, para que sea un líder en la congregación. Esos son los requisitos. Básicamente así a grosso modo. Pero ¿cuál es su función? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la función de un líder, hermano? Un líder, una vez estábamos creo que me está grabando, me gusta decir unas cosas que luego no quiero. Pero una vez estábamos dando una clase sobre esto y alguien quería ser anciano con una intención equivocada. Porque él disputaba con otro hermano que a él tenía más respeto, mejor testimonio y la gente lo apreciaba más dentro de la congregación y él se sentía como, ¿por qué no me quieren a mí? Entonces, si yo soy anciano, ¿cómo él va a ser también es anciano? Entonces nos tiene que querer igual. Le dije, no, ya empezamos mal. Ya empezamos mal. No estás pensando en ser anciano con los propósitos correctos. ¿Tienes una bonita familia? ¿Tienes conocimiento de la palabra de Dios? Pero no tienes un buen propósito para crecer. Y personalmente, yo no era de esa congregación, pero yo estaba de la personalmente le dije a él en particular, yo como miembro de la congregación donde tú estás, yo no te elegiría.
Porque a veces puedes generar más problemas poniendo a quien no reúne los requisitos que quienes que no tenían. Y hermano, que sepas cuál es su tarea. Y su tarea, hermano, no estar en la silla de la jerarquía eclesiástica de la iglesia de Cristo de reservas territoriales. No es eso. Es, hermanos, servicio humilde a los hermanos. Es trabajar en la intención de que la iglesia pueda seguir creciendo. Le dijo Pedro, no solamente llegó a ser apóstol, llegó a ser anciano, por eso les digo que no. El hecho de que tengamos un pasado que a muchos saben no quiere decir que no podamos tener un presente que también todos sepan y sepan que es mejor. Pedro, podemos acordarnos de lo que hizo con el Señor Jesús, pero después podemos acordarnos que 50 días estaba predicando el Evangelio y ahora que es anciano, en 1 Pedro capítulo 5, versos del 1 al 4. Y dice, yo anciano, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y usted nota, hermano, cuando uno está leyendo la Biblia, uno puede ver el negativo y el positivo. ¿Cómo no debe ser? No esto, pero esto. No esto, pero esto. Usted lee Tito capítulo 1 y empieza diciendo cómo no debe ser, y después nos dice cómo debe ser. No esto, no esto, no esto, no esto, sino esto, esto. Y aquí Pedro dice cómo no debe hacerlo, pero cómo no debe ser. Y no dice, no como teniendo un señorío de la grey. Debes cuidarla con ánimo pronto, deseando que la iglesia pueda crecer, desarrollarse y arreglar sus problemas que se van presentando en el camino de la mejor manera. Y hermanos, Felipe está recién casado y otros hermanos que están recién casados, que están teniendo sus hijos, Víctor que está teniendo sus hijos, José, Jorge, vayan trabajando pensando en eso, teniendo su tiempo. Quiero criar a mis hijos para gloria de Dios, para satisfacción mía, para poder servir a la iglesia. Y me voy a esforzar a mí mismo a tener ese carácter que Dios espera de mí. No quiero decir que los demás no, estoy poniendo solamente algunos ejemplos, pero estoy diciendo que los adultos deben estar pensando también en trabajar, los que ya somos mayores. Tener la razón correcta para querer servir a Dios y a la iglesia en esa oficina, como dice la iglesia. Pero también es importante que la iglesia aprenda la parte que le corresponde también. Porque a veces, hermanos, creo que nos falta como iglesia, estoy hablando como iglesia, también educarnos a ir formándonos una cultura como esta, con líderes a quienes respetamos, y que los líderes creo que son líderes espirituales y la iglesia que los respeta. Porque la primera inclinación, y Manuel lo decía recién muy bien, la primera inclinación es buscar el defecto, no la virtud. El por qué no más que el por qué sí. Y hermanos, no quitarles el lugar que les corresponde como hermanos que sirven a la iglesia, Señor. Eso es importante también. Personalmente creo que eso es lo que luego nos lleva al punto de desacreditar a un candidato para anciano y
y echar todo para abajo. Empezamos a trabajar en eso y todo se viene para abajo. ¿Por qué? Porque la iglesia también necesita de crecer. Sé que son muchas cosas que podemos mencionar, pero en cuanto a ancianos, ya vemos que los ancianos velan por sus almas en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Velan por sus almas. Y imagínense, hermanos, ¿a quién no le agradaría tener una persona que sinceramente me cuida, se preocupa por mí, por mi alma, por mi salvación y la salvación de mi familia? ¿Quién no quisiera tenerlo? ¿Y cuál sería mi reacción ante una persona que tiene ese interés genuino por mi salvación? ¿Cómo debe ser mente? Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Estoy tratando de no ocupar mucho tiempo, pero por eso quiero brincarme aquí a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. Miren lo que dice en relación a los que os presiden, sea el liderazgo del predicador, o sea extendiéndose a los ancianos, como usted lo quiera ver. Pero dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Reconócelos, aprecia su trabajo, dales gracias. Y en la carta a Timoteo, el apóstol Pablo dijo que el anciano que se ocupa en trabajar y predicar es digno de doble honor. Dios se merece, hasta que se le ayude económicamente, se le dé el respeto que tiene, porque es un hermano que es de gran utilidad en la iglesia. Y me cuesta mucho decirle no a lo que sugiere, porque siempre está interesado en el bienestar de la congregación, siempre está pensando en el bien mío, siempre está pensando en el bien de mi familia, de manera que cuando ellos deciden, hacen algo y toman una decisión respecto a al trabajo material o espiritual de la iglesia, tiene mi mano, tiene mi dinero, tiene mi amor, porque confío en él. Se llama lealtad. Es aquel que me enseña, es aquel que me está ayudando a llegar al cielo, está ayudando a mis hijos a llegar al cielo. No debería tener mi respeto, mi gratitud y mi apoyo. Claro que sí. Así de que, mis hermanos, Tito tenía un trabajo que hacer en Creta, en medio de una sociedad así tan corrompida y con una iglesia que tenía sus influencias de la cultura en donde vivía. Pero que en medio de esas circunstancias tenía que haber hombres que llenaran los requisitos para ser ancianos. No, Laredo tiene que tener hombres así. Amén. Y Matamoros y Brody, donde quiera que la iglesia esté. Y si no, pues hagamos plan de ir formando. Amén. Vamos a estar de pie, hermanos, ¿qué les parece?